Una misteriosa historia te espera. Ven y descubre lo que acecha en las sombras. El viento soplaba con fuerza aquella tarde, llevando consigo el olor de las hojas húmedas y la promesa de una noche fría. Javier, que volvía del mercado en su viejo camión, divisó algo que le hizo palpitar el corazón por un instante. Cerca de un recodo del camino, donde los árboles se inclinaban como si susurraran secretos ancestrales, estaba la criatura. Era imposible ignorar su presencia. El animal, delgado y de pelaje enmarañado, miraba fijamente al vehículo que se acercaba, sin miedo, inmóvil. Javier detuvo el coche, vacilante. Lo que más le llamó la atención no fue el aspecto maltrecho del animal, sino la forma en que sus ojos, brillantes en un tono casi humano, parecían buscar algo más profundo, como si trataran de atravesar el alma de quien lo miraba. Sin pensárselo demasiado, se acercó, murmurando palabras suaves para no asustarlo. Pero el perro se limitó a mirarle, inexpresivo, y Javier sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Aún así, su compasión fue más fuerte. «Pobre criatura», murmuró, tendiéndole la mano con cautela. «Vamos, no puedes quedarte aquí sola». Al llevarse el animal a casa, Javier tenía buenas intenciones, pero nadie sabía que aquel gesto abriría la puerta a algo incomprensible. Cuando Clara, su mujer, vio al perro, sintió un escalofrío, pero sonrió para no asustar a los niños. Inés y el pequeño Martín corrieron a conocer a su nuevo compañero, fascinados por lo que llamaban sus ojos mágicos. En aquel momento, nadie podía imaginar lo que estaba por venir. La primera noche transcurrió con extraña calma. Javier se acomodó en el sillón del salón, atento a cualquier ruido que pudiera hacer el nuevo visitante. Sin embargo, en lugar de ladridos o pasos, un pesado silencio envolvió la casa. Era como si incluso el viento, que siempre silbaba por los resquicios de la puerta, hubiera sido desterrado. Javier trató de ignorar la inquietud que empezaba a crecer en su interior. Al amanecer, le recibió un espectáculo inquietante. Huellas grandes y húmedas, más grandes que cualquier rastro de perro conocido, marcaban el suelo de madera del salón, extendiéndose hasta la puerta de entrada. Intentó racionalizarlo, tal vez una ilusión provocada por el sueño. Clara, al ver las marcas, frunció el ceño, pero decidió no decir nada en voz alta para no asustar a los niños. Siguió intentando convencerse de que todo eran imaginaciones. La noche siguiente, el misterio no hizo más que aumentar. Clara se despertó con una sensación de vacío que no podía describir. Sentada en la cama, miró hacia el oscuro pasillo que comunicaba los dormitorios con el patio trasero. De ahí provenía la inquietud. Entonces lo oyó. Eran sonidos suaves, susurros imposibles, casi como un viento murmurando palabras olvidadas. Se le llenaron los ojos de lágrimas y su instinto le dijo que algo iba mal. Pero siguió convenciéndose de que solo era el miedo manifestándose de forma absurda. La tercera noche, el peso de la preocupación se hizo insoportable. Javier, que normalmente dormía profundamente, se despertó sobresaltado, con el corazón acelerado como si hubiera corrido kilómetros. Se levantó despacio, con los pies descalzos sobre el frío suelo, y se acercó a la ventana. Fuera, la oscuridad era absoluta, y los árboles del bosque parecían sombras esculpidas contra el cielo. Por un instante, tuvo la impresión de que algo le observaba desde el linde del bosque, pero cuando parpadeó todo había desaparecido. Solo quedaba una sensación gélida. Mientras Javier luchaba contra sus propios miedos, Inés, su hija menor, tenía un sueño intranquilo. Soñaba con el perro. En el sueño, él caminaba junto a ella por el bosque, pero no era un paseo cualquiera. Había tensión en el ambiente, y los ojos brillantes del animal la miraban fijamente, como retándola a adivinar un terrible secreto. Inés se despertó de repente, y lo que vio le hizo contener la respiración. El perro estaba de pie en medio de la habitación. Tenía las orejas gachas e inclinaba la cabeza de un modo que no parecía natural. El brillo de sus ojos era diferente, casi como si se riera de ella. Inés intentó gritar, pero no le salía la voz y permaneció inmóvil, sintiendo una presencia abrumadora en el aire. En el momento en que consiguió recuperar el aliento, el perro se movió lentamente, como hipnotizándola, y desapareció en la oscuridad del pasillo. Inés consiguió finalmente gritar, despertando a Clara y Javier. Corrieron al dormitorio y encontraron a la niña acurrucada bajo las sábanas, llorando y señalando la puerta.
Estaba aquí. Era diferente. Sollozó, incapaz de describir la sensación que le había causado la visión del animal. Javier la abrazó, intentando calmarla, mientras Clara miraba hacia el oscuro pasillo por el que había desaparecido el perro. Un sentimiento de impotencia se apoderó de ella. Algo iba muy mal, y no eran imaginaciones suyas. Esa noche decidieron dormir todos juntos, pero la paz no duró mucho. De madrugada, Clara volvió a despertarse. Sintió una presencia, algo que parecía cernirse sobre ellos. Lentamente, giró la cabeza y miró hacia la esquina de la habitación, donde la oscuridad era más densa. Por un instante estuvo segura de ver una sombra que se movía, pero cuando parpadeó, el rincón estaba vacío. Le temblaban las manos mientras sujetaba a Javier, que no se despertaba en absoluto. El silencio era opresivo, y Clara supo que no era un sueño. A la mañana siguiente, volvieron las huellas de garras, pero esta vez se extendían hasta el patio trasero. Javier siguió las huellas hasta que desaparecieron abruptamente cerca de la entrada del bosque. Pensó en seguir adelante, pero la sensación de que algo peligroso le acechaba le hizo detenerse. En lugar de eso, regresó a casa, con el peso de un miedo creciente oprimiéndole el pecho. A cada paso, sentía que la línea entre lo real y lo sobrenatural era cada vez más difusa. Mientras tanto, Clara empezó a notar cambios extraños en la casa. Las luces parpadeaban sin motivo, y el espejo del pasillo, que era una reliquia familiar, parecía siempre empañado, como si alguien hubiera respirado sobre él. Martín, el hijo menor, empezó a hablar de un amigo invisible que aparecía por las noches, y Clara casi se desmayó de terror cuando describió al amigo como un señor de ojos brillantes. El misterio se profundizó y la familia ya no sabía en quién confiar. Javier, decidido a encontrar respuestas, decidió que se quedaría hasta tarde vigilando al animal. Estaba decidido a averiguar qué ocurría, aunque para ello tuviera que enfrentarse a lo que acechara en las sombras. Así que esa noche, con un rifle cargado a su lado, esperó en silencio. La noche parecía interminable, con Javier sentado en el sillón del salón, el rifle apoyado en las rodillas y los oídos atentos a cualquier ruido. El reloj de pared marcaba las horas con agonizante lentitud, y cada crujido de la vieja casa parecía amplificado, como si todo conspirara para poner a prueba su cordura. El perro estaba tumbado cerca de la puerta, pero sus ojos, aquellos inquietantes ojos casi humanos, permanecían abiertos, fijos en algo que Javier no podía ver. La tensión en la casa era casi palpable. Clara, que permanecía despierta en su habitación, intentaba rezar en voz baja, pero las palabras de fe parecían carecer de fuerza ante el terror desconocido que les rodeaba. Inés y Martín dormían juntos, con las mantas subidas hasta la barbilla, aferrándose ambos inconscientemente a la última sensación de seguridad que aún podían encontrar. La casa, antes acogedora, parecía ahora un lugar ajeno, tomado por algo que nadie entendía. Fue hacia las 3 de la madrugada cuando Javier se dio cuenta por fin. El perro, que hasta entonces había permanecido inmóvil, se levantó de repente y se acercó a la puerta, apretando el hocico contra ella. Javier contuvo la respiración, con el rifle ya firmemente en sus manos. El animal empujó la puerta con la cabeza y salió tranquilamente, como si le llamaran. Javier dudó, pero decidió seguirlo. Tal vez, solo tal vez, podría obtener algunas respuestas a los extraños sucesos que estaban destruyendo a su familia. La oscuridad en el exterior era densa, casi palpable. Javier caminaba con cuidado, con los ojos fijos en la forma del perro que avanzaba hacia el bosque. En cuanto cruzaron la arboleda, el silencio pareció envolver el mundo. Las hojas no se movían, las ramas no crujían, y Javier sintió que el corazón se le aceleraba. El perro se detuvo de repente y se volvió hacia él. Sus ojos reflejaban un brillo que no parecía de este mundo. Javier apretó el rifle, pero le temblaban las manos. El animal le miró fijamente durante un largo instante antes de empezar a cambiar. Lo que vio Javier superaba todo lo que hubiera podido imaginar. El pelaje del perro parecía fundirse con las sombras, estirándose, retorciéndose en formas que no pertenecían a ninguna criatura conocida. El brillo de los ojos del animal se convirtió en un fuego frío, hambriento y cruel,
y Javier sintió que se le helaba el cuerpo de puro terror. Era como si el bosque estuviera vivo, como si el tiempo se hubiera detenido para contemplar aquel momento. «No deberías haberme traído aquí», susurró una voz, pero no procedía del perro. Parecía resonar alrededor de Javier, mezclándose con el silencio del bosque. Intentó gritar, pero le falló la voz. Se sentía como una presa atrapada, desprotegida y frágil ante algo antiguo, algo que nunca debería haber sido liberado. El perro desapareció en la oscuridad del bosque y Javier cayó de rodillas, con los sentidos aturdidos por el miedo y la confusión. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero cuando por fin consiguió levantarse, sintió una extraña calma. Caminó de vuelta a casa, con la mente dándole vueltas a preguntas sin respuesta. Pero al cruzar el umbral, supo que la casa nunca volvería a ser la misma. Esa mañana, cuando por fin salió el sol, la criatura no regresó. Javier y Clara intentaron volver a la normalidad, pero la huella de lo que habían dejado entrar nunca desaparecería. El espejo seguía empañado, e Inés seguía despertándose en mitad de la noche, perseguida por los mismos sueños. El bosque, antes un remanso de paz, ahora parecía esconder un oscuro secreto que seguía vigilando el pequeño pueblo de Fuente Oscura. Los habitantes del pueblo empezaron a notar los cambios. Comenzaron a difundirse historias de pasos que resonaban en las noches silenciosas y sombras que bailaban sin motivo. La casa familiar de Javier, antaño vibrante, se convirtió en un lugar que ya nadie quería visitar. Y cuando la luna llena se alzaba en el cielo, los que pasaban por allí juraban oír susurros que hablaban de antiguos pactos y de algo que ansiaba la libertad. La familia no volvió a ver al perro, pero la sensación de ser observados permaneció. Cada noche, Clara se preguntaba qué habían traído realmente a su casa y si alguna vez podrían escapar de su presencia. El tiempo pasó, pero el miedo nunca les abandonó del todo, como una sombra eterna que se cernía sobre ellos. Así que recuerda, en la quietud de los pueblos antiguos y junto a los caminos olvidados, el peligro puede estar esperando, disfrazado bajo la piel de un animal perdido, con ojos que guardan secretos tan antiguos como el propio mundo. Ten cuidado con lo que asimilas, porque lo desconocido puede ser más hambriento y cruel de lo que jamás imaginaste.